Vamos a pasar de inmediato a la presentación de nuestra tercera ponencia y quisiéramos invitar en esta ocasión a alguien que es tan conocido, amado y que ha estado con esta comunidad por mucho tiempo. Es el doctor José Dunker, psiquiatra, escritor. Otra vez reitero que sus libros están en la mesa, terapeuta familiar y por sobre todo una persona estudiosa de la palabra del Señor, y lo ha demostrado tanto en sus libros como en sus predicaciones y enseñanzas. Su tema: las nuevas ideas sobre familia, de dónde vienen y qué podemos hacer. Prestemos nuevamente oído. Me han entregado algunas preguntas. Si usted tiene alguna pregunta para el foro de esta tarde y la quiere adelantar, con mucho gusto la estaremos recibiendo. Pero mientras tanto puede seguir escribiendo sus preguntas y prepararla para el foro de discusión que tendremos esta tarde. Que Dios nos bendiga a todos, y con ustedes el doctor Dunker. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Yo siento que estoy como en República Dominicana. Yo pensaba que venía a los Estados Unidos, pero tengo que revisar a ver si el avión no me llevó de nuevo para allá. Porque aquí veo gente de Jacagua, de Blanco Arriba, de San Pedro, de La Romana y de Santiago, de Baní. Qué bueno que estar aquí en Lawrence. Yo le decía a un hermano, y después no se quejen de los haitianos allá en República Dominicana, porque ya me dijeron que ustedes son el 87% aquí. Bueno, de todas maneras, somos la familia de Dios. Celebro que me haya tocado después de Rolando. Dios lo planificó así, porque voy a seguir con el tema de la posmodernidad, las nuevas ideas sobre la familia, de dónde vienen y qué podemos hacer. Permítame orar. Padre, estamos aquí abiertos a la dirección de tu Santo Espíritu. Síguenos hablando, Señor, y despiértanos como iglesia para que volvamos a ser como al principio, la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Danos voluntad para tomar las decisiones que tengamos que tomar, para que seamos lo que tú quieres que seamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar del tránsito de la modernidad a la posmodernidad. Yo quiero hoy explicar cómo se produjo el cambio. Estamos asistiendo al siglo de los disparates. Disparates porque son cosas que contravienen el sentido lógico. Se está hablando de derecho a decidir, que la mujer puede matar a la criatura en su vientre. Se está hablando de matrimonio igualitario, que dos hombres se pueden casar. Los psiquiatras aquí en Estados Unidos están hablando de parafilias benignas. Eso significa desviaciones sexuales normales. Eso es lo que están diciendo los psiquiatras en Estados Unidos. Estamos hablando del contrasentido de la ideología de género, con toda esa caterva de géneros que se están inventando. Y estamos hablando de un momento cultural de búsqueda de nuevas formas de religiosidad. Lo que impera hoy no es el ateísmo, sino lo raro, lo esotérico, un nuevo gurú que aparece por ahí diciendo cosas. Para entender todo esto,
yo quisiera mostrarle 4 cambios que se han producido en el mundo occidental en los últimos siglos. Son 4 cambios de cosmovisión que, si nosotros entendemos estos 4 puntos, vamos a entender lo que está pasando hoy. Si el mundo no comenzó ayer, sino mucho antes de anteayer. Y entonces, para entender lo que está pasando hoy, quiero que me permitan explicarle 4 momentos que ha vivido la historia de la humanidad reciente. En primer lugar, yo quiero decirle que hubo un momento de la reforma protestante en el siglo XVI, pero que yo quiero añadirles, porque no nos cuentan bien la historia, que hubo una reforma radical que se diferenció de Martín Lutero, porque Martín Lutero, a pesar del papel crucial que Dios lo puso a hacer para la reforma de la Iglesia, Lutero siguió atado a ideas de la tradición medieval. Lutero, por ejemplo, siguió bautizando niños toda la vida, bautizando niños. Lutero creyó y siempre mantuvo, la iglesia luterana fue una iglesia de Estado, siempre con un príncipe a la cabeza, como existía antes en la iglesia católica. Lutero creía en la Santa Inquisición de los herejes. Lutero creía en la Santa Inquisición de los herejes. Y la iglesia luterana practicó lo que el hermano Félix me ha dado esa palabrita nueva, el nominalismo. O sea, simplemente la gente era miembro de la iglesia, sin mayor compromiso en sus vidas privadas. Es decir, hubo una reforma que enfrentó eso, que exigió ir a la raíz. Por eso algunos le llaman la reforma radical. Estos reformadores, anabaptistas, menonitas, moravianos, metodistas, puritanos, es decir, nuestras iglesias, el único dato que hay que hacer es que los menonitas de hoy no son menonitas de verdad. Perdónenme si algunos de ustedes son de la iglesia menonita, pero han abandonado todo lo que se hacía en la iglesia menonita. Y los metodistas, ay, esta iglesia es metodista. No son metodistas. No son metodistas. Los pentecostales no son pentecostales. O sea, los evangélicos han ido dejando sus raíces. Yo tengo que hablar brevemente y no puedo profundizar, pero simplemente quiero decir que cuando hablo de la reforma radical, estoy hablando de dónde venimos nosotros. Porque Lutero se diferencia en la reforma. El protestantismo histórico, eso es Lutero y la iglesia anglicana, eso es un protestantismo diferente al protestantismo de las iglesias evangélicas, que es la reforma radical. Les doy 4 puntos en que se diferenció la reforma radical de la reforma institucional de Lutero. Primero, el reclamo de un compromiso personal. O sea, que esto de seguir el cristianismo, hay que convertirse, hay que bautizarse, por eso lo llamaron rebautizadores, porque comenzaron a reclamar la conversión personal, se reclamaron y se formaron iglesias libres que no dependían del Estado. Se planteó reformar la iglesia y reformar la sociedad. Es un punto interesante que solo voy a mencionar. Y casi todos estos grupos tuvieron una gran dependencia del Espíritu Santo. Hay que tomar en cuenta que existió esta reforma radical. Además, que esta reforma radical impactó la sociedad y catapultó la revolución industrial y la modernidad. O sea, el mundo moderno fue en gran parte
algo que sucedió después de todo esto. Se cuenta, por ejemplo, de Juan Wesley en Inglaterra, que cuando Juan Wesley moría en el 1791, cuando Juan Wesley nace en 1703, Inglaterra y Europa vivían una situación de atraso en todos los sentidos. Pero cuando Juan Wesley muere en 1791, está comenzando la revolución industrial. Y hay historiadores que atribuyen, como Max Weber, atribuyen a Wesley, a la predicación de Wesley, que transformó la mentalidad de Inglaterra, el disparo necesario para la revolución industrial. Entonces, el protestantismo radical influyó en la modernidad y apareció la república en lugar de la monarquía. Es el tiempo de los grandes descubrimientos científicos. Muchas veces los ateos han tratado de relacionar la ciencia con la incredulidad. Pero si ustedes buscan, los descubridores científicos fueron creyentes descubriendo la obra de Dios. Es el tiempo de los grandes descubrimientos científicos, del parlamento, la democracia parlamentaria que comienza en Inglaterra, y los servicios de seguridad social como existen especialmente en las grandes naciones protestantes, con mucha protección para toda la población. Eso fue un resultado de esa reforma radical. Y esa es la razón por la que las naciones protestantes se fueron por delante del mundo entero. Todavía hoy día ustedes pueden ver que las naciones más prósperas del mundo son naciones donde antes hubo avivamiento. O sea, donde hubo grandes avivamientos, ahí despegó la economía y el mundo tiró para adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren dar un aplauso por eso? Segundo, pero se produjo un reflujo fundamentalista. Tengo que ser breve y decir simplemente que después de todo el tema del liberalismo fue necesario plantear cuáles eran los fundamentos de la fe, una posición correcta, reclamo de los fundamentos. Pero llegó el momento en que el reclamo de fundamentos llegó a ser un fundamentalismo. Se lo resumo con las siguientes cosas que caracterizaron el fundamentalismo en Estados Unidos. Primero, legalismo. Eso significa santidad en cosas externas. Yo recuerdo cuando me convertí que un hermano me llamó para adoctrinarme. Dice, mira, nunca a partir de ahora estas son las cosas que no se pueden hacer, esto. Pero nadie me dijo que había que amar al prójimo como a sí mismo. Me dieron las reglas. Eso, miren, todas nuestras iglesias cayeron en ese legalismo a veces extremo, o sea, que pensábamos que la santidad eran esas cosas. Un separatismo total. Los cristianos no se meten en política. Entonces ahora los inconversos se han cogido la política para ella. Y ahora queremos meternos. Pero de alguna manera se nos vendió esto de una separación que no te puede contaminar. Es desde afuera. Y nos quitaron la oportunidad de ser sal de la tierra como nos manda el Evangelio. Racismo. Es un capítulo doloroso de la historia de la iglesia conservadora en Estados Unidos. Pero una época cuando la mayoría de nosotros, si entrábamos a una iglesia de estas, iba a aparecer un hermano blanco con mucha cortesía y nos iba a decir, mire, la iglesia de ustedes es ahí al lado. Esta es la de los blancos. Racismo. Y también un anticomunismo a ultranza que llevó a muchos hermanos a apoyar la guerra de Vietnam. O sea, desde el púlpito se apoyó mandar soldados a la guerra para acabar con el comunismo en Vietnam. El fundamentalismo de esta manera se convirtió en una mala palabra.
es una mala palabra y luego se aplicó al Islam, pero comenzó entre nosotros y ha llegado a ser un término que se usa para religiones ultraconservadoras. En tercer lugar, yo quiero sugerir que los hippies representan una contracultura contra esa sociedad fundamentalista. Que los hippies se van al otro extremo de lo que el fundamentalismo planteó. Por ejemplo, amor libre. O sea, en la iglesia estamos con toda la lista, no. Y entonces dicen los hippies, sexo con quien me dé la gana. Con hombres, con mujeres, con niños, con viejas, en grupo, con animales. No me pongan regla. Pero eso es reaccionando contra el exceso de regla que había en la iglesia. Marihuana y LSD, bueno, nos prohibieron tantas cosas que entonces ellos comenzaron a decir todo está permitido. Y una característica de los hippies es romper las reglas, pero es que había demasiadas reglas. Ellos se fueron al otro extremo. Ahí aparece la música rock, no a la guerra. Los hippies eran pacifistas porque los fundamentalistas, los hermanos en las iglesias, llegaron a un extremo militarista, o sea, de solidarizarse con todos los movimientos armados en contra de los comunistas en toda parte del mundo. Y muy importante, los hippies eran esotéricos. Cuando se hizo aquel festival famoso de Woodstock en 69, bueno, por ahí más o menos. Ese festival, ¿verdad? Donde había droga, sexo, de todo, un fin de semana por ahí, por el norte de Nueva York. Ellos invitaron como orador principal, ¿a quién invitaron? A un gurú que trajeron de la India. Y si ustedes recuerdan bien, los Beatles, que eran famosos y que auspiciaron también todo este movimiento, los hippies terminaron con sus viajes a la India buscando cosas esotéricas. Entonces es importante decir que los hippies trajeron también el esoterismo. 2 millones de adolescentes y jóvenes se escaparon de sus casas en los años 60 y 70 para vivir en comunas. Eso fue el movimiento hippie. Cuando ustedes oyen en la universidad que se habla de la revolución sexual de los años 60, se está refiriendo a los hippies. Y quiero sugerir que marcó la sociedad americana y provocó un cambio en la cosmovisión. De ahí viene la posmodernidad. Sugiero que la posmodernidad, todos estos autores que nos ha presentado el hermano Rolando, Lyotard, Derrida, Foucault, ellos lo que hacen es beber del ambiente que había sido sembrado por los hippies. O sea, los hippies desaparecieron en los años 80 porque era insostenible. O sea, no es posible vivir en comuna. O sea, usted se va a la comuna y al principio usted disfruta aquí, disfruta allá, pero comienza a tener frío, hambre y usted quiere otra cosa. Los hippies desaparecieron, pero dejaron sus ideas en la sociedad americana. Entonces ahí aparecieron intelectuales, todos estos autores que brillantemente Rolando nos ha presentado, son los autores que aparecen, pero que recogen esas ideas y construyen el pensamiento de la posmodernidad. Resumo aquí algunas ideas básicas que coinciden con lo que Rolando nos ha presentado. La posmodernidad implica hedonismo, o sea, lo que predomina hoy es libertad para yo satisfacerme, sexual o con drogas o lo que sea, pero libertad para el placer.
contrario a la disciplina que rigió en el tiempo de la modernidad, porque en aquellos tiempos, cuando estábamos en la universidad, nosotros éramos evangélicos y discutíamos con los marxistas, pero tanto los marxistas como nosotros teníamos disciplina de vida. Tanto los marxistas como los cristianos teníamos disciplina de vida. Ahora es rienda suelta a las pasiones. En 1973, aquí en Estados Unidos, se aprueba el derecho a decidir. Es una historia larga que tengo que resumir, pero por lo que estaba pasando con los hippies en ese momento, las feministas de ese momento, el movimiento homosexual, los derechos civiles se aliaron y fue una lucha que terminó imponiendo como ley el derecho a decidir. La mujer tiene derecho a decidir hasta el tercer mes del embarazo. Entonces, a partir de ahí, eso comienza a venderse como un avance. La mujer tiene derecho hasta el tercer mes. Luego se subió hasta el sexto mes y luego yo digo que hasta el último día antes de nacer todavía la mujer tiene derecho a decidir, según se estableció en Nueva York. Pero fíjense que es una historia que se construye en medio del movimiento hippie. Ahí mismo, en el 1973, se produce entre los psiquiatras la normalización de la homosexualidad. Es una historia que describo en algunos de mis libros sobre la homosexualidad, fruto de esa alianza política entre el movimiento el Frente de Liberación Homosexual, que se alió con el movimiento feminista, que cambió de rumbo a partir de los años 70, y el movimiento de los derechos civiles y otros grupos políticos minoritarios hicieron una alianza y comenzaron a presionar a la Sociedad Americana de Psiquiatría en 1970, 71, 72, y en el 1973 los psiquiatras se reunieron y decidieron que la homosexualidad era normal. No fue una decisión científica por investigaciones, sino el resultado de la movilización política. A partir de ahí, eso se regó por toda la sociedad americana, bajo el argumento de que si los psiquiatras, que son los que saben de eso, dicen que eso es normal, pues todo se fue normalizando. Las enfermeras, los maestros, los psicólogos y el derecho, y ya ustedes conocen la historia de cómo se llega a normalizar todo eso en los Estados Unidos. Las comunas plantearon la inclusión. Cuando ustedes oyen la palabra inclusión en estos días, recuerden, ese énfasis en la inclusión tiene que ver con dos cosas. Primero, viene de la comuna, porque la comuna hippie era un espacio de inclusión. Usted llegaba ahí y ahí no había prejuicios si era negro o blanco, hombre, mujer, homosexual, lo que fuera, rico, pobre, intelectual. Ahí era un ambiente para acoger a todo el mundo, como es la iglesia. Pero a veces se nos olvida a nosotros. De todas maneras, los hippies quisieron hacer eso, pero incluyendo lo anormal. Ese es el uso que se le da a la inclusión hoy. Pero fíjense que inclusión es todo lo contrario del separatismo que vendimos en la iglesia. O sea, que en la iglesia dijimos, no, aquí no se junten con este, no se junten con el otro. Los hippies dicen, ven que van, caben todos, entren para adentro todo el mundo. Esa es la posmodernidad. Es una respuesta al fracaso del fundamentalismo en la sociedad americana. En 1995 se reúne en Naciones Unidas un congreso de mujeres. Nosotros estábamos en la iglesia alabando a Dios y haciendo todas las cosas. Y ni nos dimos cuenta que había ese congreso. Pero el movimiento feminista, ya aliado con los homosexuales y con otra fuerza política, invadieron ese congreso y lograron la representatividad en sus países. De modo que cuando llegaron a ese congreso, ahí lo que predominó
fue lo que ya se estaba vendiendo aquí en Estados Unidos. Y ahí comenzó la ideología de género en Naciones Unidas. A veces ustedes se van a preguntar, ¿y por qué Naciones Unidas está metiéndonos toda esta cosa nueva? Es que en el 1995 fue aprobado democráticamente que eso era lo que venía. Y nosotros no nos metimos en eso, nosotros no supimos de eso, porque nosotros los evangélicos no nos metemos en política, no nos interesa lo que está pasando allá arriba. Entonces ellos decidieron que eso era lo que venía. Ahora nos inventamos muchísimas cosas para explicar por qué que los organismos internacionales nos están vendiendo todas esas cosas. Finalmente quiero destacar que la posmodernidad también implica esoterismo. O sea, este es el tiempo cuando aparece la película El Exorcista, cuando aparece el libro El Retorno de los Brujos, cuando aparece Harry Potter, y cuando ustedes miran el cine de hoy, cuando ustedes ven los muñequitos de hoy, cuando ustedes ven todas las cosas de hoy, la telenovela de hoy, en todo hay brujería. O sea, lo normal, ya la película, no hay películas bonitas en este tiempo. Eso pasó de moda, una película como aquella que disfrutábamos, una película bonita. Ahora son películas que te dejan en suspenso, pero siempre hay un demonio, un brujo, una cosa rara, esotérica, porque eso es parte de la posmodernidad que estamos viviendo hoy. No es ateísmo lo que predomina hoy, sino búsqueda de nuevas formas de religiosidad, como ellos van a decir. De modo que la posmodernidad surge como respuesta a la desaparición del movimiento hippie. Los hippies vienen después del fundamentalismo y el fundamentalismo representa el reflujo, el abandono de la experiencia de la reforma radical. Concluyo entonces hablando de la iglesia posmoderna, el título que iniciamos antes. Quiero decir que el reto grande que tenemos hoy en la iglesia es la posmodernidad. Cuando fui estudiante universitario, el reto era el marxismo. Y yo recuerdo que me leí todo lo que aparecía de Marx. Yo tengo las obras completas de Marx, Lenin, de todo eso, porque para uno entrar en el debate tenía que conocer las opiniones del otro lado. Pero eso pasó de moda. Mucha gente sigue en el pasado. Ya el marxismo fracasó. O sea, la caída del muro de Berlín abrió un nuevo mundo. De hecho, la caída del muro de Berlín favoreció, como Rolando explicó muy bien, el inicio de la posmodernidad, porque la caída del muro de Berlín significó, esa esperanza ya no es la esperanza. Cuando yo era joven en la universidad, la mayoría de mis compañeros estaba esperando la revolución. Y yo recuerdo aquel compañero que me dijo casi a punto de graduarnos, mira Duncan, yo me estoy graduando, pero para mí lo importante es la revolución. Si yo tengo que irme a las montañas ahora mismo antes de graduarme, yo estoy listo, porque eso es lo más importante para mí, la revolución. Pero eso pasó. Ya esos estudiantes no existen en ninguna parte. Tú vas hoy día a esa misma UAS donde yo estudié y tú vas a encontrar ahí muchachos drogándose, usando toda clase de cosas, sexo. Es otro mundo, es el mundo de la posmodernidad. Pero la posmodernidad también está influyendo en la iglesia evangélica. Yo le voy a mencionar 3 fenómenos, 3 modas teológicas. Yo le pido perdón si con esto alguien se siente incluido, pero siento mi deber decirle que estas 3 cosas han venido como resultado y precisamente en el tiempo de la posmodernidad. Habría sido difícil que esto hubiera sucedido antes, pero vino porque la posmodernidad nos vendió sus valores y terminamos cediendo ante ellos. Mira, una cosa que vino es la teología de la prosperidad. Eso significa
pastores, ¿verdad?, multimillonarios que tienen su jet privado, sus casas millonarias, recogiendo ofrenda aquí y allá, y entonces que viven como magnates. Pastores que cuando yo oigo hablar entre los pastores en República Dominicana de invitar a fulano, no, nunca, pero ahí eso, la cantidad de dinero que hay que conseguir para invitar a fulano, eso es como un extraterrestre, estos pastores de hoy. Eso vino por la posmodernidad, porque antes vivían con sencillez. Cuando yo me convertí, eso fue en 1958, me convertí al Evangelio. Cuando yo me convertí, todos los pastores vivían con sencillez. Eso era lo normal. O sea, ser pastor significaba entregarme a esto y yo quiero luchar por esto, sacrificarme. Pero ahora usted encuentra unos pastores buscando lo suyo por ahí, que usted se avergüenza a veces del Evangelio. Eso ha venido por la posmodernidad y hay una idea que saca de la Biblia. Alguna vez quizá tuvo algún lugar y es cuando se dijo que la ofrenda es del pastor. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que la ofrenda es del pastor? La Biblia habla de la ofrenda para los santos, eso es otra cosa. Entonces yo pienso que esta es una trampa, porque hoy día esto se ha regado de tal manera que ser pastor, a los jóvenes que están entrando al pastorado, el reto es que ellos tienen que tener esa opulencia, porque si no tienen eso, fracasaron. Yo pienso que tenemos que desmontar eso y volver al estilo de vida sencillo. Otra cosa que apareció también en 1998, ese movimiento de la guerra espiritual. Perdónenme, yo sé que puedo estar tocando sentimientos, pero miren, hermano, eso surgió cuando podía surgir. 1998, yo tengo toda la historia y algunos de sus iniciadores fueron personas amigas mías con las que yo coincidí en algunos eventos internacionales, pero el resultado es que nos vendieron demonios hasta en la sopa. Demonios hasta en la sopa. Yo no quiero entrar en los detalles, pero se nos dijeron demasiado cosas que no eran bíblicas, cosas que no se sacan de la Biblia. Entonces los hermanos dejaron de preocuparse por la sociedad. Miren, cuando Juan Wesley, ustedes que son metodistas, cuando Juan Wesley se paraba en el púlpito a predicar, dicen que el palacio de Buckingham temblaba, porque era un profeta denunciando los pecados sociales de los políticos. Y Wesley nunca se puso bajo una sombrilla de una autoridad. Wesley nunca recibió ayuda del Estado. Él estaba libre para ser ese profeta de Dios. Y vivió con sencillez. Él dijo: cuando yo muera, yo quiero que llamen a 4 pordioseros. Bueno, de ahí hemos pasado a una predicación que tiene miedo de ofender al poder político. En República Dominicana hay un escándalo de corrupción, pero a la iglesia no se le ocurre que eso es un tema que interesa a los cristianos, porque la corrupción es pecado, eso es robo. Pero hablar en contra de la corrupción puede significar enfrentar poderes políticos que luego me quitan la ofrenda que me están dando para mi ministerio.
Bueno, caímos en la trampa de meter demonios hasta en la sopa, y esa demonología excesiva que nunca antes se había dado en la historia de la iglesia. O sea, las cosas que se han dicho en estos últimos años sobre los demonios no se le ocurrió a nadie en toda la historia de la iglesia. Eso fue resultado de la influencia de la modernidad y ese énfasis en cosas, en la búsqueda de experiencias sobrenaturales. Y finalmente, y de nuevo les pido perdón si estoy tocando sensibilidades, hemos caído en teoría de conspiración. Y desde el púlpito hemos visto pastores que respetamos, pastores y pastoras, hablando de un plan que hay para destruir 1/3 de la humanidad a través de la vacuna. Y a mí me ha tocado como médico estar entre médicos y enfrentar el cuestionamiento de qué pasa con la iglesia, todas esas cosas que ustedes están diciendo. Y hasta el día de hoy me preocupa ver hermanos que cuando hablan de estos temas todavía están atados a toda esa cosa que se dijo, fábulas, puras fábulas. Y todo eso es una actitud denunciada en la Biblia como lo contrario de ir a la fuente que nos ha sido dada, que es la palabra de Dios. Hermano, esa es la Biblia que tenemos que ir a buscar respuesta a lo que está pasando en el mundo y no a todas estas ideas. Quiero sugerir que hay una iglesia posmoderna que se ha dejado arrastrar por todas estas cosas. Hemos permitido, como dije antes, cambiar la naturaleza de nuestros cultos. Y voy a mencionar 2 cosas centrales que ha traído la posmodernidad. Una de ellas es el culto como espectáculo. Yo creo en un concierto. Yo pienso que si hay artistas cristianos pueden dar un concierto y hacer de todo, pero ese no es el ideal para la reunión cristiana. O sea, la reunión cristiana no puede ser venir aquí a escuchar un artista especial, dotado. Eso sí existe, hay que combinarlo con la participación plena de toda la congregación. Hemos también convertido el púlpito en un sitio sagrado donde alguien viene y trae, como me dicen en alguna iglesia allí en Santo Domingo, ahora viene el hermano Dunkel con el plato fuerte. Eso significa que cuando yo me paro a hablar ahí, nadie me puede interrumpir, y cuando yo termino, nadie puede hablar porque ya se dijo todo. A mí me gusta más este coloquio así, que yo termino y alguien entonces viene, añade. Hermano, así es que le damos libertad al Espíritu Santo. Si usted cierra tanto el programa que no hay una brechita para nada, ¿por dónde se mete el Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer finalmente? Yo quiero sugerir, hermanos, que necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Tan profundo que yo quiero sugerir que se trata de una nueva reforma. Necesitamos de una nueva reforma. Esto no es cuestión de paño tibio. Necesitamos cirugía. Yo pienso que de lo que se trata es de una búsqueda de Dios para que sacuda la iglesia. Y voy a concluir con una frase que se le atribuye a Calvino y que ya ha sido... lo que dice esta frase, Félix nos dijo algo en su ponencia
y también Rolando. Iglesia reformada, dijo Calvino, siempre reformándose por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a aplicar esa palabra hoy. Amén. Dios le bendiga. ¿Cuánto creen que ha valido la pena venir a este lugar este día? Yo no creo que yo pueda salir de este lugar igual y como entré. No lo creo. Esto es desafiante. Yo quiero agradecer a cada uno de los exponentes. Todavía nos quedan 2 participaciones que estoy anhelando y deseando escucharlas ya. Pero los que han participado hasta ahora, queremos agradecerle de corazón, hermano, lo que el Señor, no ustedes, el Señor ha traído a través de ustedes. Y esta propuesta, señores, yo creo que sumarizando, conversaba con Dunker, que por supuesto se está quedando en mi casa. El día de anoche casi amanecimos Dunker hablando. Porque lo que Dunker nos presentó fue más de lo que le pedimos. Nosotros le pedimos a Dunker, háblenos acerca de las nuevas tendencias de familia y de matrimonio que ustedes han escuchado, cuáles son. Pero él nos ha hablado no solamente de por qué hay una hegemonía ahora mismo y una popularidad en este tipo de tendencia, sino porque la iglesia también se ha quedado prácticamente sin discurso, sin respuesta. ¿Por qué los cristianos hemos quedado, y estoy sumarizando, hermano, nos hemos quedado en el entretenimiento de las 4 paredes de nuestros templos, mientras allá afuera deciden, nosotros le cambiamos el mundo, ustedes enciérrense los domingos, que nosotros aquí le arreglamos la escuela, le arreglamos la política, le arreglamos los trabajos, y sigan ustedes en su domingo, en su iglesia, que nosotros aquí estamos resolviendo? Eso es lo que él nos ha presentado. Entonces, él nos ha traído más de lo que le hemos pedido. Yo creo que el reto que tenemos por delante es más grande que si él solo nos hubiera hablado de por qué estamos donde estamos. Pastor Félix. Habla, hermanos, bendecir a Dios por la gracia de vivir en este tiempo, pero al mismo tiempo ser testigos de un elemento que no hemos mencionado mucho porque es una consecuencia por igual del pecado y puntualmente de la posmodernidad, que es el tema de la fragmentación. La fragmentación. Y yo estaba en una conferencia hace un par de noches atrás y le hablaba a un grupo de jóvenes exactamente del tema de que la iglesia lamentablemente conspira contra la familia. Y la familia es el lugar donde mi hermano Dunker mencionaba que se cuecen todos esos valores y desvalores por activa o por pasiva. Es decir, yo quiero pedirle de corazón que tomemos muy en serio orar por los padres y las familias que están presentes aquí y que están en nuestras iglesias. Porque querrámoslo o no, en su casa duermen los futuros ministros que tendremos o los futuros ladrones y delincuentes que tendremos. Duermen en su cama. Y nosotros somos creyentes, y la cosmovisión que sus hijos van a manejar lamentablemente se va a conformar particularmente con lo que el Estado está haciendo, que sabemos que ellos tienen el sartén por el mango y la meta de ellos es conformar a sus hijos a que sean eso, víctimas del sistema. Qué grande es la responsabilidad suya y mía. Usted y yo como padre tenemos que ir contracorriente. Pero como mi hermano Dunker acaba de señalar, hermanos míos, necesitamos mucho más que lo que tenemos. Yo sé que posiblemente nos queda mucho menos tiempo, y estoy refiriéndonos a los cambios radicales que Dios puede traer, pero necesitamos que Dios nos encuentre ocupados en aquello que debemos ocuparnos. Es con sentido de urgencia que necesitamos doblar la rodilla y pedirle: Señor, levántate, muévete, Señor, ayúdanos. Señor, danos gracia porque necesitamos pararnos, y yo no tengo duda que en su misericordia Dios ha comenzado a hacerlo. Amén, amén, amén. Se puede aplaudir, hermano, se puede aplaudir. ¿Quién más, licenciado Rafael Jiménez? Si ustedes observaron la ponencia del doctor Dunker, él iba diciendo que un movimiento iba generando otro.
pero observaron que cuando el pueblo cristiano en sus movimientos lo hacía mal, le daba razón al diablo y al mundo para hacerlo peor. Significa que nosotros tenemos en nuestras manos, y quiero decir así, el poder para hacerlo bien. Si no lo hacemos bien, hay quien está esperando para hacerlo peor. Tenemos, repito, que despertarnos y darnos cuenta de que estamos perdiendo terreno cada vez que lo hacemos mal. Por eso creo que este tipo de eventos despierta una conciencia importante. Y he oído gente por ahí diciendo que debiéramos llevarlo a otros lugares, a otros países, para crear esta conciencia. Señores, están alterando nuestra manera correcta de vivir. Y es importante que entendamos que en nuestras manos está el pandero. Cada vez que tú y yo no lo hacemos bien, el diablo tiene razones para hacerlo peor. Ojalá que creemos conciencia con esto a partir de este tiempo. Amén. Excelente, excelente.